Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos sintonizan y que nos ven a través de este medio. Gracias a Dios que nos permite poder estar con ustedes ya en esta hora de la tarde para llevar a cabo el programa titulado Luminares en el Mundo. Programa de la Iglesia de Cristo que transmitimos a esta hora a las 4 de la tarde. Pues bien, bienvenidos a su programa y vamos a gozarnos hoy en la palabra de nuestro Dios. Así que les invitamos para que nos acompañen y estén con nosotros en esta hora donde vamos a estar predicando un tema de la palabra de nuestro Dios. Queremos también decirles a los que nos ven en esta ocasión, la dinámica que vamos a tener hoy para el tema de esta tarde es que voy a estar mencionando una letra y al final de la letra vamos a armar el tema que vamos a estar meditando en esta hora de la tarde. Antes de ir al tema que ya se ha anunciado, queremos, hermanos, amigos que nos ven, ir a Dios en oración y orar por las situaciones que estamos viviendo. Sabemos que en otros lugares ha llegado el agua. Es una bendición el que Dios nos envíe la lluvia, pero también sabemos que hay personas que se afectan, ¿verdad?, por la lluvia, son alcanzados. Y también orar, ¿verdad?, por la noticia que estaban ahí subiendo nuestros hermanos, ¿verdad?, de la situación que estaban viviendo allá o están viviendo. No recuerdo si es en Brasil, ¿verdad?, donde quemaron ese lugar, ese edificio, donde ahí se reunían, ¿verdad?, para adorar a Dios, y pues como no hay libertad de culto, no se goza de esa libertad, y pues ahí vimos que estaban quemaron ese lugar y personas saltando y brincando desde una altura muy considerable. Así que vamos a orar por esas personas también, ¿verdad?, que quienes hayan sufrido tal vez, no sé, muerte o fracturas. No sabemos si hay pérdidas humanas ahí, pero es triste, lamentable el caso de que aquellos que adoramos a nuestro Dios, pues nos persigan, o de esa manera, ¿verdad?, persigan a la iglesia del Señor en esa manera. Aquellas personas que pues equivocadamente, ¿verdad?, tienen otras enseñanzas que no van de acuerdo a lo que ellos creen o lo que ellos enseñan, y pues lo que hacen es perseguir al ser humano, causarle dolor al ser humano para que lo haga, ya desista en cuanto al tema de estar adorando o de la adoración a nuestro Dios. Pues gracias a Dios que nosotros, o donde quiera que usted nos ve y donde quiera que usted nos sintonice, goce de esa libertad, de ese culto religioso, y que no haya ninguna persecución, sino todo lo contrario, que podamos adorar a Dios con toda libertad. Lamentamos ese hecho tan horrible, que las noticias informativas, como nos estamos viendo, ¿verdad?, esa situación tan difícil allá en aquellos lugares tan lejos de nosotros, pero tan cerca porque adoramos a nuestro Dios. Así que vamos a ir a Dios, hermanos, amigos, en esta tarde. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a iniciar meditando en la palabra de nuestro Dios, en el tema que en un momento vamos a estar ya por ahí mencionando el texto para juntos analizarlo. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Padre Celestial. Eterno Padre, en esta tarde vamos hacia usted por medio de esta oración para pedirle a nuestro Dios que nos acompañe y que sea con cada uno de los que en esta tarde, nuestro Dios, vamos a meditar en su palabra.
Que usted nos bendiga y que usted nos ayude, nuestro Dios, a que entendamos y comprendamos más acerca de su divina voluntad. Sabemos que tenemos su palabra y nuestro Dios, tenemos mucho que aprender acerca de ella. Son innumerables las cosas que se encuentran en su palabra, las cuales nuestra vida física terminará y nunca comprenderemos mientras estemos aquí en este mundo, nuestro Dios, lo que es su palabra. Pero sabemos que más allá en la eternidad comprenderemos todo. Aquí nuestra mente, por nuestra carnalidad, nuestro Dios, estamos limitados, no entendemos muchas cosas, aunque en sus palabras son claras, trata de que nosotros la entendamos, pero gracias porque nos da la oportunidad de comprender algo de lo mucho que usted tiene en su palabra. También le damos las gracias porque gozamos nuestro Dios en estos lugares de esa libertad, del cual podemos adorarle a nuestro Dios sin temor a ser perseguidos. Pero también queremos pedirle para que sea con nuestro Dios, muchos hermanos en muchos lugares que ellos están sufriendo también persecución, nuestro Dios, por causa del mismo hombre, por causa de la carnalidad del hombre, por causa de que el hombre no entiende su palabra y quiere imponer sus propias enseñanzas. Bendiga a esas personas en Brasil y en muchos otros lugares, nuestro Dios, que están sufriendo por esta causa. Asimismo también bendiga a nuestro Dios a aquellos que han sufrido por inundaciones y que han perdido sus hogares, sea con ellos. Le pedimos también por aquellas personas que siguen sufriendo porque el hombre, nuestro Dios, toma sus armas y dispara contra los inocentes. Pedimos que cuide a nuestros hermanos, nuestro Dios, que se encuentran en ese lugar eterno. Padre, si hay pérdidas humanas, pedimos a nuestro Dios resignación de parte suya para cada uno de los enlutados. Permítanos también en esta tarde el poder meditar en su palabra, sea con nosotros nuestro Dios, y que este mensaje que en esta tarde vamos a exponer sea entendible y que todo lo podamos comprender. Pues todos se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a abrir nuestras Biblias allá en la carta de los Hebreos, capítulo número 4, versículo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo número 12, un pasaje conocidísimo, que algunos hasta de memoria, ¿verdad?, ya lo saben. Este pasaje de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo número 12, porque es aquí donde vamos a meditar en esta hora de la tarde. Dice así Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el pasaje que en esta tarde he dado lectura para que meditemos en la palabra de Dios. Y de este pasaje, amados hermanos, amigos que nos ven, nos sintonizan y nos oyen a través de estos medios, vamos a meditar en lo que Dios nos dice a través de esta escritura. Y quiero introducir este tema valiéndome de hermanos, diciéndoles más bien, para hacer mención de las comparaciones que se le hace a la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios se le compara con una lámpara. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios también, hermanos, se le compara con un martillo. Dice Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios también es comparada con una fuerza que da vida. Ezequiel 37, 7, allá en el conocido como el Valle de los Huesos Secos. Hermanos, es comparada también con una arma allá en Efesios capítulo 6, en el versículo número 17. Son muchas las comparaciones que se le hacen a la palabra de Dios, de lo cual estoy seguro que si habláramos de cada una de ellas, traeríamos grandes, hermosos y edificantes temas para nuestro desarrollo o nuestro crecimiento espiritual y para nuestra edificación. Hoy en esta tarde, a los que ya están conectados y nos sintonizan y nos ven a través de este medio, propongo ver el tema, la palabra de Dios como espada. ¿Sí?
la palabra de Dios como espada. Y permítanme desarrollar el tema con una pregunta. La palabra de Dios como espada, ¿qué hace? La palabra de Dios como espada, ¿qué hace? La palabra de Dios, hermanos, como espada, equipa. Eso es, hermanos, lo que nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, hermanos, como espada, equipa. Y vamos a poner nuestra primer letra, que es la E. Fíjense, nuestra primer letra, que es la E. Se los voy a mostrar, ¿sí? La palabra de Dios como espada equipa. Esa es la primer letra. La palabra de Dios como espada, ¿qué hace? Equipa. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, nos habla tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. La palabra de Dios ha sido inspirada por nuestro Dios y luego nos presenta la carta allá en 2 de Timoteo 4 utilidades, hermanos, amigos, de la Sagrada Escritura, las cuales nos equipa. Y dice así: es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. 4 utilidades: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios como espada equipa, hermanos. Nos equipa porque nos enseña, porque nos redarguye, porque nos corrige, porque nos instruye y porque nos prepara. Hermanos, tenemos el equipamiento completo para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios cumple esa función. La palabra de Dios cumple ese propósito. Pues bien lo escribió el escritor sagrado de la carta a los Hebreos, que la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea, hermanos, toma la forma de un maestro, de un didáscalos que nos enseña, hermanos. Y podemos abundar en esta tarde y ver qué nos enseña. Hermanos, la palabra de Dios en primer lugar nos enseña a amar a Dios. No dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos lo dice, hermanos, la palabra de Dios, y es una de las funciones de la palabra de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios como espada, ¿qué hace? La palabra de Dios como espada equipa. Equipa, ¿por qué? Porque nos enseña a amar a Dios. Nos enseña no solamente a amar a Dios, sino que también nos enseña a amar a nuestras esposas. ¿No dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres? ¿Qué más nos enseña? Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña no solamente a amar a Dios, amar a la esposa, también, hermanos, nos enseña el amor hacia nuestra familia, especialmente hacia nuestros hijos. Hermanos, nos enseña el amor hacia el prójimo. Nos enseña el amor hacia el perdido. Nos enseña, hermanos, el amor hacia el trabajo. Nos enseña el amor hacia ella misma, hermanos. Hacia ella misma, que nosotros debemos amar, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Y muchas más enseñanzas que tiene la palabra de nuestro Dios. La palabra como Dios, la palabra de Dios como espada, ¿qué hace? Nos equipa. ¿Por qué? Porque nos enseña. Pero no solamente nos enseña. Estamos en el primer asunto. Nos equipa, o la palabra de Dios equipa. Aquí lo tenemos anotado con la primera letra. Si usted me está siguiendo, con la primera letra, la E. ¿Sí? Con la primera letra. La palabra de Dios equipa. Y dijimos porque nos enseña. Y vimos algunos subincisos, hermanos, que es lo que nos enseña.
También dice allí, porque nos redarguye. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Bueno, la palabra de Dios nos redarguye. La palabra redarguir es convencer. ¿De qué nos convence? Bueno, nos ha convencido de que nosotros necesitamos al Salvador, de que nosotros necesitábamos bajar a las aguas del bautismo para que nuestros pecados fuesen perdonados y fuésemos sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice allá, hermanos, la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, antes del verso 38, dice allí, y compungidos de corazón, dijeron a los otros apóstoles, a los apóstoles y a los hermanos, a los varones, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese, ¿qué haremos? Esa palabra, hermanos, compungidos de corazón, quiere decir dolidos de corazón o convencidos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios convence y convenció a esas personas en el día del Pentecostés que ellos habían entregado sangre inocente, habían matado, dice el apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 3, en el verso 12, habían matado al autor de la vida, habían matado a Cristo, habían matado al Hijo de Dios, y eso los llevó a ellos a convencerse de que eran culpables de entregar sangre inocentes y de hacer la pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pregunta que más adelante se hicieron aquellos que se convirtieron al Señor, como el carcelero, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entre muchas otras más conversiones que vemos, hombres siendo convencidos con la palabra de Dios y haciéndose esas preguntas, ¿qué se debe de hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pedro no tardó en venir en Hechos capítulo 2, en el versículo número 38, lo que ellos debían de hacer. La palabra de Dios como espada, ¿qué hace? Equipa, porque nos enseña, porque nos redarguye, pero también nos corrige, hermanos, porque nos corrige. Y esta palabra corrige quiere decir reprender o hablar seriamente, pero también la palabra corregir quiere decir poner en el camino correcto, y eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios, hermanos. La palabra de Dios nos corrige y nos pone en el camino correcto, hermanos. Anteriormente nosotros tal vez estábamos pensando que llevábamos un camino correcto, pero dice Proverbios, ¿verdad?, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Y la palabra de Dios nos expone ese camino por el cual nosotros debemos de andar. La palabra de Dios también nos instruye, y eso quiere decir que la palabra también nos disciplina. Sí, eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios, porque estamos hablando acerca del tema, la palabra de Dios como espada. ¿Qué hace la palabra de Dios como espada? La palabra de Dios como espada equipa. Ese es el primer punto, hermanos, amigos, que nos están viendo en esta hora de la tarde, en este tema, hermanos, que su servidor está presentando a través de este medio. La palabra de Dios, hermanos, como espada equipa. Mire, ese es el primer punto. La palabra de Dios como espada equipa. Dice ahí, hermanos, en Timoteo, hermanos, una de las maneras en el cual la palabra de Dios nos equipa es que la palabra de Dios, hermanos, nos prepara. Mire lo que dice, a fin. Esa palabra a fin significa propósito. Esa palabra a fin nos habla acerca de llegar a una meta, de un porqué. Bueno, la palabra de Dios nos equipa y dice a fin de que el hombre de Dios, y no solamente se refiere al hombre, sino que aquí utiliza una palabra que es antropos, tanto hombre como mujer. La palabra de Dios, hermanos, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios, a fin de que el joven de Dios, ahora usted es de Dios,
Ahora usted es propiedad de Dios. No nos dice allá, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa frase, pueblo adquirido por Dios, significa que somos propiedad de Dios. Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es algo bueno y positivo de algo o de alguien, hermanos. Eso es lo que es una cualidad, hermanos, o una virtud. Bueno, para que nosotros anunciemos, ¿verdad? Para que nosotros anunciemos, hermanos, anunciemos que las virtudes de aquel, ¿quién aquel? Aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo nos llamó. ¿Cuándo nos llamó? Nos llamó, hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo perdidos. ¿Cómo nos llamó? Nos llamó a través del Evangelio, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Así hemos sido llamados. Por eso dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Las tinieblas se refiere al mundo, hermanos. Las tinieblas se refiere a todo lo pecaminoso, hermanos. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Por eso la palabra de Dios como espada, ¿qué hace? La palabra de Dios como espada equipa para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro enteramente, todo su ser enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena acción. Pero hay que ir a la palabra de nuestro Dios. Número 2, la palabra de Dios como espada es el tema. ¿Qué hace? Número 2, la palabra de Dios como espada. Número 2, santifica. Vamos a anotar el asunto número 2. La palabra de Dios como espada, ¿cuál es una de sus funciones? Santifica. Vamos a anotarlo aquí. La palabra de Dios como espada santifica. Santifica, eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice Juan 17, 17. Dice ahí Juan 17, 17 en el Evangelio de Juan, santifícalos, fíjese, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, quiere decir, hermanos, la palabra santo o santificar, hermanos, en uno de sus significados técnicos, quiere decir que la palabra nos separa, o sea, que la palabra de Dios nos aparta. Y vamos a ver de qué nos separa o de qué nos aparta la palabra de nuestro Dios, porque nos santifica. O sea, hermano, nos hace santos, aunque usted no lo crea. Hay muchas personas que no creen esto, hermanos, pero la palabra de Dios nos santifica. ¿Qué hace? Santifica. Y ya vimos el pasaje, santifica. Y quiere decir esto, hermanos, que nos separa, nos aparta. ¿Ha ido usted a los centros comerciales? Bueno, aquí en México se acostumbra a poner o pintar algo amarillo y con una prohibición allí. Y eso quiere decir que ese lugar es un lugar exclusivamente para las personas que tienen una enfermedad, una incapacidad. Y estas personas, hermanos, cuando nosotros vamos y vemos ese lugar, es apartado o separado especialmente para estas personas que se encuentran en ese estado. La palabra de Dios como espada, ¿qué hace? La palabra de Dios como espada santifica. Ahora vamos a ver de qué nos santifica la palabra de Dios, de qué nos aparta o de qué nos ha separado la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica o nos separa, hermanos, del pecado. Sí, eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros? ¿No dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Hermanos, ¿libres de qué? Libres del pecado. Porque Juan, hermanos, cuando Cristo está hablando con estas personas, les dice de la condición que ellos se encontraban.
Ellos se encontraban esclavos en el pecado. ¿Y qué hace? La palabra de Dios nos santifica, nos aparta del pecado, nos separa de ese pecado en el cual nosotros nos encontramos, siendo perdonados todos nuestros pecados en el momento de la obediencia a la verdad. La palabra de Dios como espada, ¿qué hace? Santifica. ¿De qué? Del mundo. Allá en según Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver el verso 15, dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, este pasaje, hermanos, nos está hablando que en el mundo hay prácticas que no glorifican y no agradan a Dios. Y la palabra de Dios como espada, ¿qué hace? Santifica, nos aparta, nos separa de estas prácticas del mundo que van en contra de nuestro Dios. Eso es lo que hace, hermanos. Eso es lo que hace, amigos, la palabra de nuestro Dios. Muchas de las personas que vienen al Señor o que no han venido al Señor, dicen que ellos no quieren venir al Señor. Que porque si ellos vienen al Señor, que empiezan las prohibiciones y que se les empiezan a prohibir muchas cosas y que esto y que el otro, y no quieren venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Permítame decirle una cosa en esta tarde, amigo, usted que tal vez nos vea, nos sintoniza por primera vez. Cuando uno viene a Dios, y los hermanos predicadores que estarán conectados y me estarán escuchando, Dios no nos pide que dejemos todo. Dios nos pide que dejemos aquello que está mal. Hay muchas cosas buenas que nosotros tenemos en nuestra vida y hay que trabajar en esas cosas buenas para pulirlas, pero hay hábitos que sí están mal y eso es lo que nos pide que dejemos y los cambiemos por buenos hábitos. Por ejemplo, número 1, ¿quién no le gustaba antes de ser cristiano cantarle al mundo? ¿Quién no le gustaba antes de ser cristiano cantar esas canciones de ciertos grupos y se gozaba brincando y aplaudía en esas canciones que no eran para glorificar a Dios, sino para satisfacerse a uno mismo? Bueno, pues Santiago mismo nos dice: ¿está alguno de entre vosotros alegre? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien que no es cristiano y está alegre, ¿qué hace? ¿Qué hace el que no es cristiano y está alegre? Número 1, se va a las cantinas a tomar. 2, a poner canciones y a gritar porque está alegre. Pero el cristiano no hace eso. Dice: ¿está alguno de entre vosotros alegre? Cante alabanzas al Señor. Eso es lo que hace. Si nuestro hábito era gozarnos en las cosas del mundo, en este tipo de, vamos a decir, canciones con letra que no glorifican a Dios, ahora utilizamos nuestra voz para glorificar y alabar al Creador que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hablando acerca de esto, dice la Biblia: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero en este mismo verso, hermanos, que hemos dado lectura, hablaba acerca de que dice: desechando toda inmundicia. Desechamos todo aquello que no nos ayuda, desechamos todo aquello que no nos sirve y lo cambiamos por cualidades que agradan y glorifican a Dios, porque la palabra de Dios cumple esa función: prepararnos para ser buenos hombres y mujeres con esas cualidades que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios como espada santifica del pecado, del mundo, pero también de las tradiciones que no agradan a Dios. Número 3, asunto número 3 en este tema, la palabra de Dios
La palabra de Dios como espada que hace. Número 3. La palabra de Dios como espada que hace. Usted trabaja en una fábrica. De los que me están viendo aquí en esta tarde, usted trabaja, es empleado, es empleada. ¿Qué le piden en su, qué le piden en su fábrica o donde usted trabaja? ¿Qué le piden? Bueno, mire, la palabra de Dios como espada, fíjese, la palabra de Dios como espada, fíjese cómo es, fíjese, lo voy a anotar y se lo voy a poner para que usted lo pueda ver. La palabra de Dios como espada es productiva, ¿sí? La palabra de Dios como espada es productiva. Ahora, en Romanos, capítulo 10, en el versículo número 17, dice la palabra de nuestro Dios. Romanos, capítulo 10, verso 17, un pasaje muy conocido. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, como espada es productiva. ¿Qué produce? Dice este texto, fe. Eso es lo que produce la palabra de nuestro Dios. Produce fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? En la carta a los Hebreos se nos da una respuesta y nos dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Y sigue mencionando el escritor, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es sustancia. Certeza es convicción. ¿De qué debemos nosotros estar convencidos? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no podemos ver, pero las esperamos. Y eso sabe que es fe, hermanos. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nuevos viene del griego kainos y habla nuevos en esencia, nuevos en sustancia. No está hablando de una renovación. Si usted va a la tienda y le dicen, mire, le vendo estos zapatos, son nuevos, pero los llevamos a una renovadora. Son renovados, ya no son nuevos. Bueno, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nuevos del griego kainos en calidad, nuevos en esencia, no estos cielos, ni tampoco morar aquí en esta vida, aquí en este mundo, sino, como dice un canto, más allá del sol. Porque la palabra de Dios, hermanos y amigos, la palabra de Dios es productiva, produce fe, pero no solamente produce fe, produce sabiduría. Dice Santiago capítulo 1 en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire que la palabra de Dios, hermanos, es productiva. Produce sabiduría. Por eso cuando se escribió allá en segunda de Timoteo, por el capítulo 3, en el versículo número 15, le dice la palabra de Dios, hermanos, el escritor a este joven le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales no te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es bien importante que llevemos a nuestros hijos, hermanos, a las reuniones, a estudiar en la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios los va a hacer sabios. La palabra sabio aquí significa tomar decisiones correctas. Y es, hermanos, en el momento cuando los jovencitos llegan a una edad, hermanos, en el cual ellos deben de tomar una decisión correcta, esa decisión correcta de entregar su vida al Señor y servirle siempre. Y toman esa decisión correcta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los equipa para tal
decisión, hermanos. Qué tan importante es que nosotros, hermanos, llevemos a nuestros hijos y que se les enseñe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios desde la niñez que van siendo enseñados los hace sabios para tomar elecciones correctas. Eso es lo que hace la palabra de Dios como espada. ¿Qué hace la palabra de Dios como espada? Equipa. La palabra de Dios como espada santifica. La palabra de Dios como espada es productiva. Produce fe, produce sabiduría. Pero ¿sabe qué más produce? La palabra de Dios, hermanos, como espada, hermanos, como la palabra de Dios como espada es productiva, produce cristianos. En Hechos capítulo 11, versículo número 26, dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, hermanos. ¿Ve? La palabra de Dios aquí nos dice varias cosas. Número 1, se congregaron. Hebreos 10, 25. No dejaron, hermanos, de congregarse por cualquier causa. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y luego dice, y enseñaron a mucha gente. Mucha gente, hermanos, necesita ser enseñados de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Muchos se les necesita enseñar la palabra de Dios. Y este medio es uno de los medios, hermanos, muy buenos para enseñar a muchas personas. Y dice la Biblia ahí, enseñaron a mucha gente. Ahora no se sabe cuánto. Y a los discípulos, o sea, a los aprendices, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dijo alguien por ahí, cristianos sin apellido, solamente cristianos. Así que abogamos, hermanos y amigos, por este nombre. Solamente debemos llamarnos cristianos sin apellidos. Así que la palabra de Dios como espada, ¿qué hace? Es productiva, produce fe, produce sabiduría, produce cristianos, pero también produce amor. Sí, la palabra de Dios produce amor. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dijo Cristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis aún unos a otros como yo os he amado. Y hablando, hermanos, acerca del amor, dice allá en la primera carta a los Corintios capítulo 13, cuando Pablo abundó mucho sobre el tema del amor, en el 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso es lo que hace, hermanos, la palabra de nuestro Dios, produce amor. Ese amor, hermanos, el cual debe de existir en la iglesia. Por el amor, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, nos aceptamos los unos a los otros tal como somos. Nosotros no vemos nuestros estudios seculares, ni nuestra estadía o nuestra economía, nada, ni nuestro color, ni nuestra raza, porque somos unos en Cristo por causa del amor. El amor de Cristo nos une, hermanos. Aunque yo no les conozco muchos de ustedes, pero sé que allá donde viven, porque Dios es amor y aman a Dios. Yo también amo a Dios y usted también nos ama a cada uno de nosotros, como nosotros también les amamos a ustedes, hermanos. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, produce amor. Regresando al tema, la palabra de Dios como espada es el tema. ¿Qué hace? Bueno, vamos a poner otro asunto. La palabra de Dios como espada, ¿sabe qué? Bueno, vamos a poner aquí, hermanos, la palabra de Dios como espada. Voy a poner aquí, hermanos, el asunto siguiente. La palabra de Dios como espada alimenta. La palabra de Dios como espada alimenta. Dice allá, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 17, segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 17. Mire, dice así, de esta manera en el 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Pero más claro, hermanos, encuentro déjenme ver este pasaje, en primera de Pedro 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios como espada, ¿qué hace? La palabra de Dios como espada alimenta. Hermanos, en Mateo capítulo 4 dijo Cristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios ahí, hermano, nos enseña acerca de que el alimento físico es indispensable. El alimento físico es necesario. El alimento físico lo necesitamos, pero no descuidemos el alimento espiritual para nuestra alma. Y eso es, hermano, lo que hace la palabra de Dios como espada. La palabra de Dios como espada alimenta. Estamos alimentados físicamente, pero también, gloria a Dios, alimentados espiritualmente por la palabra de nuestro Dios. Esa es una de las funciones, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, que la palabra de nuestro Dios alimenta, hermanos. Ahora vamos a preguntarnos: ¿a quién? La palabra de Dios alimenta ¿a quién? Al recién convertido, hermanos. Al que recién se han convertido, al que recién ha entrado a las filas del cristianismo, la palabra de Dios le dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El que va iniciando en el camino del Señor, y tanto como los que ya tenemos tiempo, no dejamos de tener esa necesidad de alimentarnos con la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, hermanos, como espada alimenta ¿a quién? Al cristiano, hermanos, a cristianos espirituales. A cristianos espirituales, hermanos, seguimos recibiendo ese alimento. Dice la carta a los Hebreos, capítulo número 5, versículo número 14, de esta manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido nos habla acerca de enseñanzas ya más profundas, hermanos, que los que ya tienen tiempo de haber sido bautizados tienen la capacidad, tienen, hermanos, ya ese equipamiento para poder entender esas enseñanzas. Como por ejemplo, hermanos, no podemos hablarles a los recién convertidos, hermanos, acerca de temas, hermanos, más profundos, hermanos, que ellos no van a poder entender porque no lo van a entender. Es como si usted nos invitara a su casa y llevamos a un bebé de 3 años y pues su cena va a ser carne asada, y le pone también al bebé carne asada, y como aquí en México el molcajete de salsa. Yo no sé cuántos de los que me ven comen salsa picante. Bueno, entonces ponen ese platillo, es un platillo muy pesado, el bebé no lo va a poder comer. El bebé no lo va a poder comer, tal vez se llevará un pedacito a su boca y nomás lo va a saborear, pero no lo puede comer, porque es un alimento muy sólido, hermanos. Bueno, la palabra de Dios alimenta ¿a quién? Al recién convertido, pero también a cristianos espirituales. La palabra de Dios, hermanos, como espada alimenta ¿a quién? Hermanos, al recién convertido, al cristiano espiritual, al cristiano débil también. Hay cristianos, hermanos, que son débiles espiritualmente. Les falta ese alimento, dice primera a los Corintios capítulo número 17, por allá por el verso 30, es 11, déjenme lo menciono. Allá primer carta a los Corintios capítulo, vamos a la primera carta a los Corintios, lo dije al revés, pero es primer carta a los Corintios, mencioné el pasaje al revés. Capítulo 11, verso 30, entonces al debilitado, hermanos, también la palabra de Dios lo alimenta. Y allá, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe también en la primera carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el verso 14, dice también: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Fíjese, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, es decir, hermanos, a los tiernos, a los que van comenzando, a los que van iniciando, que seáis pacientes para con todos, porque eso es, hermanos, lo que hace la palabra de Dios. Regresando al tema, la palabra de Dios como espada equipa, santifica, es productiva, alimenta, pero también la palabra de Dios como asunto número 5, la palabra de Dios, hermanos, como espada discierne. Sí, la palabra de Dios como espada discierne. Vamos en la letra D. La palabra de Dios como espada discierne. Dice allí, hermanos, en la carta a los Hebreos capítulo 4, en el verso número 12, donde es el tema, dice, porque la palabra de Dios quiere decir la palabra del Maestro, la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios es eficaz, o sea, es activa. La palabra de Dios nos demuestra lo que nos demuestra aquí, que no está muerta, está viva, es constante, trabaja, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, porque produce resultados, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios como espada discierne, y esta palabra discernir viene de la palabra cernir y significa separar. Eso es, hermanos, lo que hace la palabra de Dios. Dice que discierne, o sea, hermanos, separa. Y aquí nos menciona que, hermanos, las intenciones, los pensamientos, hermanos, del corazón, hermanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque el mismo pasaje que acabamos de leer nos dice que es viva, es eficaz y, hermanos, es la palabra de Dios, hermanos. Por eso hace estas cosas, amados hermanos, porque es la palabra de Dios, hermanos. Por último, porque ya se nos está terminando el tiempo, por último, hermanos, último punto de este tema, la palabra de Dios, hermanos, como espada que hace, equipa, santifica, es productiva, alimenta, discierne, y la palabra de Dios como espada, por último, ayuda. La palabra de Dios, hermanos, como espada, ayuda. Salmos 119, en el verso 11 dice, en mi corazón, hasta ustedes se lo saben de memoria, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, déjenme ver si es este pasaje, no me vaya a equivocar, hermanos. Sí, Salmos 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios, hermanos, como espada, ayuda. Nos ayuda para no pecar. Nos ayuda para no caer en tentación. Nos ayuda para crecer, nos ayuda para madurar, nos ayuda para ser mejores hijos de Dios, hermanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda para pecar, para no pecar. Dice segunda a los Corintios, hermanos, primera a los Corintios. Es que estoy volteando y buscando textos, hermanos. Me desvío un poco para los lados porque estoy en los textos. Entonces, la palabra de Dios como espada, hermanos, ayuda para no pecar. Y dice la Biblia en 1 Corintios 12, en el 2, hermanos, déjenme buscarle este pasaje, 10:13, dice en este pasaje, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más
de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí, hermanos, es una ayuda. Y la palabra de Dios, hermanos, como espada ayuda para no pecar, pero también para no caer en tentación, porque dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Las pruebas que nosotros pasamos día con día no son de vamos a decir, no son pruebas que nosotros no podamos pasar, hermanos. Son pruebas humanas por nuestra humanidad, pero la palabra de Dios nos equipa, hermanos, nos ayuda para salir avantes, hermanos. La palabra de Dios como espada, hermanos, la palabra de Dios como espada ayuda para crecer. Y ya lo hemos mencionado hace un momento, pero el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos que se encontraban allá en la ciudad de Corinto, nos dice en estas palabras, primera a los Corintios, capítulo 3, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Y cómo lo da? A través de su palabra. La palabra de Dios, hermanos, nos ayuda para madurar, hermanos, para perfeccionarnos. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, en esto también os lo revelará Dios. La palabra de Dios como espada nos ayuda, hermanos, para madurar. Y en este pasaje, hermanos, que he leído de Filipenses capítulo 3, versículo 12 al verso número 15, en una frase resumida dice, olvídate del pasado y dedícate al presente, ¿sí? Olvídate del pasado y dedícate al presente con un futuro bien definido. Bien hermosa la frase, ¿verdad? Anótela. Olvídate del pasado y dedícate al presente con un futuro bien definido, hermanos. Así que la palabra de Dios como espada ayuda para ser mejores hijos de Dios. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos y amigos que nos siguieron desde el inicio de la transmisión, estuvimos anotando este tema en esta hora de la tarde. La palabra de Dios como espada, número 1, equipa, santifica, es productiva, alimenta, discierne y ayuda. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Bueno, por la siguiente razón. Por la siguiente razón se lo voy a mostrar, hermanos. Se lo voy a mostrar por qué hace esto. Porque, hermanos, no deja de ser, como dice el tema, no deja de ser ¿qué? ¿Qué dice ahí? A ver los que están viendo, ¿qué dice allí? No deja de ser una ¿qué? No deja de ser una espada espiritual, la palabra de Dios. Mire que salió el tema espada, ¿sí? Ese fue el tema, la palabra de Dios como espada. No sé si lo logren ver bien allá donde están, pero ahí está, hermanos. La palabra de Dios como espada equipa. La palabra de Dios como espada santifica. La palabra de Dios como espada es productiva. La palabra de Dios como espada alimenta. La palabra de Dios, hermano, una de sus funciones es que discierne. Y la palabra de Dios ayuda. ¿Por qué? Porque es la espada de Dios. Y termino leyendo el pasaje de Efesios. Bueno, dicen que está al revés, pero yo no sé cómo lo pondré ya al derecho, hermanos.
a ver, o así, o no sé cómo, pero bueno, fíjese, termino leyendo lo que dice Efesios capítulo 6 en el versículo número 17. Déjeme leerle Hebreos capítulo 6 versículo número 17, ya para concluir con este tema, la palabra de Dios como espada. Dice ahí: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Dicen las hermanas, está al revés, pero yo lo pongo aquí, yo lo estoy poniendo al derecho, pero no sé cómo ponerlo, ahí para que salga bien en el internet. Déjeme a ver si sale aquí. Déjenme ver si... No, pero no creo que se vea así, ¿no? No, tampoco, menos, ¿verdad? Bueno, ese fue el tema en esta hora de la tarde. Íbamos a seguir esta dinámica, ir poniendo la letra, la E, la S, y así vamos a ir poniendo esa era la dinámica de ir poniendo cada letra. El último ya no les mencioné. Ir poniendo cada letra y salió el tema, la palabra de Dios como espada. Entonces dicen que se ve al revés, pero aquí está el tema, la palabra de Dios como espada, y cada una de sus letras. La palabra de Dios como espada equipa, santifica, es productiva, alimenta, discierne y ayuda. ¿Por qué? Porque no deja de ser la espada del Espíritu. Aquí está encerrada, no deja de ser la espada del Espíritu. Hermanos, una vez más, gracias por su atención, gracias por habernos sintonizado y gracias por haber estado con nosotros en este tiempo, en este momento hermoso, meditando en la palabra de nuestro Dios. Saludo, hermanos, a todos nuestros hermanos que nos sintonizaron, que estuvieron con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Fioré, Francisca Delgado, Gloria Salazar, saludos a todos. Marielo o Mariela, bueno, no lo entiendo. Elisa, a todos los que estuvieron en esta tarde, Anita Castillejos, también Dulce Rodríguez, así es, desde la Iglesia de Cristo en Florida, también desde allá nos envían, ¿verdad? Saludos. Bueno, de muchos lugares que estuvieron hoy en esta tarde sintonizándonos, gracias, les amamos en el amor del Señor y gracias por habernos sintonizado y haber estado con nosotros en su programa Luminares en el Mundo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que siempre les acompañe. Corto la transmisión porque ya se ha terminado el tema. Corto la transmisión. Gracias por haber estado con nosotros, porque de aquí en este momento salimos rápido para ir a dar un estudio a un hogar. Así que gracias. Dios les guarde y que el Señor les bendiga. 12:08 a.m. y allá ya es sábado y aquí son las 5 de la tarde con 3 minutos. Aquí todavía no se nos hace noche, apenas está acercando para la noche. Dios les guarde, hermanos, una vez más. Dios les bendiga.